Ok, ya volvieron y creo les pido si podemos silenciar micrófonos, que hay algún micrófono. Andrés, ¿me puedes habilitar compartir pantalla, por favor? Que no puedo hacerlo. Ya, listo, gracias. Entonces, ay, estoy en Zoom, perdón. Ya les comparto pantalla. Entonces, vamos. Ay, perdón. Acá. Ya. ¿Me confirman si la están viendo? ¿Sí? Bueno. Sí, sí, te veo. Listo, gracias. Bueno, entonces aquí estamos. ¿Cuál era nuestra ruta? Habíamos visto la sesión pasada cuáles eran los nuevos liderazgos, cómo estábamos pasando a un liderazgo mucho más distribuido, en donde los liderazgos jerárquicos habían dado un espacio para el liderazgo colectivo. Y esto es música para nuestros oídos, porque cuando estamos trabajando en el sector social, estamos trabajando en donde claramente la invitación es a que lo hagamos juntos, a que no impongamos, nada que impongamos realmente sostenible, nada que lo hagamos solos va a funcionar. Las soluciones asistencialistas están claramente llamadas a recoger. Quienes hemos trabajado con el sector social, y yo tuve la oportunidad de formarme en Washington cuando viví en Washington, en el Instituto de Desarrollo Social, un instituto muy interesante que tiene sede en Washington en gestión social, y desde allí pues parte de lo que aprendíamos y nos repetían los docentes son las comunidades las que saben y nosotros somos los facilitadores de escuchar. Por eso el tema de la escucha de la que hablábamos la sesión pasada era tan importante. ¿Cuáles eran esas capacidades? Las mencionamos, la capacidad de make sense, que estábamos, la innovación, la escucha y la capacidad de ser capaz de construir colectivos. Y vamos hoy a hablar del liderazgo transformacional y el cambio, para luego hablar, y hoy también vamos a hablar de una estrategia. Les traigo un modelo que esto es fundamentalmente reaccionando al pedido que Sandra nos planteaba. Quiero que se lleven herramientas concretas que puedan aplicar cuando salgamos de aquí. Y esto es tal vez de todo lo que yo he estudiado de liderazgo en mi vida, que he estudiado la vida entera, porque mi gestión, digamos, a mí lo que me ha correspondido ser es líder y trabajar en temas de liderazgo de distintos sombreritos, desde el sector público, privado, inclusive, como les decía, desde la diplomacia o cargos en multilaterales. Para lo que sí, lo que creo que hoy quisiera transmitirles es que esto lo que logra son resultados. Y quisiera que ustedes se llevaran este modelo. Es el modelo de un profesor de Harvard que se llama Ronald Heifetz. Lo vamos a ver en detalle. Con mucho gusto les puedo mandar toda la bibliografía que quieran, porque es muy actual. Él, entre otras cosas, vino a Colombia, nos ayudó en el diseño del proceso de los acuerdos de paz, pues de terminación del conflicto armado, diría mejor, que se firmaron hace 8, 10 años en Colombia. Eh, y esto es la estrategia para liderar efectivamente, para que cuando nos volvamos a encontrar en noviembre veamos la gestión emocional, que se acuerdan que lo veíamos y alguno de ustedes, que quiero ser precisa en decir, Miguel mencionaba que era un tema transversal. Claramente hemos visto que en los nuevos liderazgos la gestión emocional es transversal a todo esto, y quiero concluir con la gestión emocional, que eso lo vamos a ver cuando, como les digo, cuando nos volvamos a ver en noviembre. La gestión emocional y la resiliencia, porque es la resiliencia la que a la que tenemos que acogernos. Cuando más difíciles se ponen las cosas, más resilientes tenemos que ser. Yo pensaba esta mañana cuando veía las imágenes de la guerra que están viviendo los israelitas en la Franja de Gaza, pues los palestinos y los israelitas, el dolor profundo que todos sentimos de ver cómo nos estamos matando los seres humanos, y decía, levantarse en estos territorios debe requerir un profundo sentido de resiliencia, y con eso vamos a concluir cuando nos veamos nuevamente en noviembre. ¿Cómo ser un líder en tiempos cambiantes?
tiempos que fueron, o sea, estábamos hablando de tiempos cambiantes hace 8 días, hoy son profundamente más cambiantes inclusive. La imagen que les había traído era la guerra de Ucrania. Ahora yo dicto clase mañana empiezo en el externado una clase que toma 24 horas, o sea, dicto jueves, viernes y sábado. Pues ya me tocó incluir una imagen distinta y tristemente una imagen de otra guerra en el mundo. Y estos son tiempos profundamente cambiantes. Y entonces lo que les quisiera dejar es esta reflexión. El liderazgo se requiere cuando se necesita un cambio. Cuando no hay cambios, gerencien. Esa es la gran diferencia entre un gerente y un líder. Entonces, ¿por qué estamos hablando de liderazgo en tiempos, en estos momentos? Porque estamos abocados al cambio. Todo el tiempo hay cambios y nuestras organizaciones y nuestras sociedades y nuestras comunidades están permanentemente cambiando, nos están pidiendo cambios. Las comunidades donde están cada una de ustedes como fundaciones, están transformando, se están pidiendo cambios, entonces necesitamos liderar. Y lo que no se necesita cambiar, les acabo de decir, se gerencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre gerenciar y liderar? Esto me parece que es muy interesante porque no es tan obvio. Cuando yo gerencio, planeo, presupuesto, organizo, contrato personal, eso lo hacemos al interior de las fundaciones en donde ustedes trabajan, porque hay una parte administrativa de manejar que las cosas sucedan, controlo, resuelvo problemas y produzco resultados. Pero miren la diferencia de liderar. Establezco una dirección, por eso el tema de visión es tan importante cuando en el planteamiento de lo que les íbamos a construir nosotros como docentes, estamos hablando de construir una visión de largo plazo, porque sin esa visión no tenemos la motivación para lograr los resultados, alinear a la gente, motivar e inspirar. ¿Y qué producimos? Cambios dramáticos en entornos complejos y cambiantes. Por eso me encanta compartirles estos aprendizajes, digamos, o este conocimiento que la teoría y la práctica nos ha llevado de por qué liderar es un reto tan interesante, pero también tan complejo y tan solitario. ¿Qué se necesita para liderar entonces? Se necesita sin duda tener un sueño y tener un propósito. Ya. Yeah. Ok, no, es que pensé que necesitaba. Acuérdense que yo no los veo, o sea que interrumpan tranquilos y Andrés me ayuda y me cuenta que necesitan intervenir y con mucho gusto dejo de compartir pantalla para escucharlos. Ustedes son los dueños de este espacio y yo feliz de escucharlos. Se necesita tener un sueño, tener un propósito y querer inspirar. Y estas eran las palabras de verdad cuando ustedes intervenían en la reunión al concluir la sesión que nos vimos hace 8 días, estaban, y esto hacían referencia a estos temas. Con las comunidades es fundamental. Si nosotros, desde nuestra red de fundaciones, de fundaciones y Red de América, no somos capaces de conectarnos con nuestras comunidades, de tener un sueño conjunto, de tener un propósito que nos una y de inspirar una razón, un por qué y un para qué, no podemos construir proyectos que de verdad nos lleven a un mejor mañana. Y por eso les traje esta imagen de este hombre maravilloso. Martin Luther King se paró frente a miles de americanos, esto es en Washington, en el obelisco, cuando les dijo, sueño que mis 4 hijos, miren esta belleza de comunicación. Y esto simplemente es un paréntesis. En mi clase de liderazgo les insisto muchísimo a mis estudiantes sobre la capacidad de contar historias. En los americanos le dicen storytelling. Y el mundo se está moviendo cada vez más hacia la capacidad de que seamos hábiles en contar una historia. Y esta historia fue tan profundamente conmovedora que originó todo el movimiento de los derechos de los negros y los derechos de las minorías en los Estados Unidos de América y cambió ese país. Cuando este hombre dijo, sueño que mis 4 hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por su carácter. Yo tengo un sueño hoy. Y eso es con lo que hoy quiero empezar y voy a dejar de compartir pantalla, solo para decirles
Ese es como mi invitación profunda del día de hoy con la que quiero empezar. Liderar en tiempos convulsos como los de hoy, liderar en tiempos confusos, liderar en tiempos en donde no tenemos claro y todos los días es cambiante. Es que hace 8 días teníamos un mundo, hoy tenemos otro. Hoy estamos viendo en vivo y en directo las imágenes desgarradoras de dos pueblos que no están pudiendo vivir en paz. A un papa que emite un comunicado conmovedor, en donde nos está reconociendo que los seres humanos nos estamos matando. Y eso permea las organizaciones en donde estamos. La polarización es característica de América Latina y del mundo. Lo que sucede entre árabes y entre judíos y palestinos no es ajeno a América Latina, no es ajeno al ser humano. Entonces, los invito a que cada uno de ustedes en su interior y con sus equipos piensen cuál es el propósito, el sueño que queremos inspirar, porque desde allí es que esto se va a transformar. Solo si de verdad somos capaces de contar como Martin Luther King algo que mueva el alma de tantos americanos. Sueño con que algún día mis hijos, y fíjense cómo él logra convocar algo. Todos tenemos hijos y si no los tenemos somos capaces de imaginarnos algo muy profundo, muy íntimo. Sean, sean tenidos en cuenta no por el color de su piel, y sus derechos sean valorados. Entonces, sigo compartiendo pantalla para mostrarles lo que continúa aquí. Compartir. Y es la invitación a eso, al storytelling. Y aquí entonces les digo que el ejercicio de liderazgo, ¿qué lo define? La teoría nos está mostrando cada vez más que son las habilidades para gestionar personas. Nosotros, nuestro gran reto, señores y señoras, es que los estoy invitando a una gestión emocional, a conversaciones complejas, a las conversaciones de las que hablaba Sandra con nuestras comunidades. Por eso les hablaba de la humildad, no desde la arrogancia, no desde, perdón, yo soy de la Fundación Polar y yo soy la que sé, yo soy la que tengo el conocimiento, no. Yo soy la que quiero escuchar, yo soy la que tengo dos oídos y solo una boca. Y estos dos oídos me permiten escuchar su historia, sus necesidades, sus requerimientos, sus sueños, sus dolencias, sus falencias. Entonces, aquí empieza, ¿qué define el ejercicio de liderazgo? Las habilidades para gestionar. No es una característica de las personas, o sea, yo no nazco líder. Evidentemente, si yo tengo habilidades para comunicar, eso es más fácil liderar, pero ya no es esta historia de que el líder nace, no, el líder se construye y es una habilidad que se aprende, que se ejerce en situaciones que requieren actuar distinto. ¿Cuáles son las situaciones que requieren actuar distinto? Los retos adaptativos. Vamos a hablar de eso, de transformar. Cuando yo necesito transformar es cuando necesito liderar. Y es el tipo de retos y problemas los que debemos enfrentar. Allí es donde está la importancia de liderar. Vamos a hablar del liderazgo transformacional. Y quiero contarles esto que es una historia preciosa. Este profesor Heifetz, ya entramos en materia, aquí les estoy dando la teoría, una teoría muy profunda. Esta es una clase que normalmente demora muchas horas, pero les estoy haciendo un resumen de lo esencial. El profesor Heifetz, que además es él de formación es médico psiquiatra, empezó a entender el fenómeno de por qué el comportamiento de los seres humanos no cambiaba. Y miren esto, el ejemplo es muy bonito porque él es un ejemplo tomado de él, no es pues invención mía, todos los créditos se los doy al profesor. Yo fui su alumna en la Universidad de Harvard y él lo que muestra es a mi izquierda, que debe ser su derecha, está un chita, un depredador, y a la derecha está un grupo de gorilas. Este gorila tiene algo muy especial y es que su espalda es
es plateadita. La espalda plateada de un gorila muestra sus años, muestra su experiencia. ¿Qué es lo que tiene con la experiencia? Ha aprendido a guiar a su manada en cómo defenderse, cómo protegerse, cómo alimentarse, cómo buscar protección cuando hay una amenaza. Cuando el depredador está al frente, lo que hace el gorila es que busca agrupar a su manada y de esa manera el chita no los ataca. Y es muy lindo porque esto lo ha aprendido con los años. Y el gorila dice, lo que sea, imagínense lo bien que me sale ser gorila, y los guarda, los protege. Y de esa manera, en la humanidad, con el paso del tiempo, ha protegido a su manada. Sin embargo, como les decía yo, el liderazgo se ejerce cuando hay cambios y los cambios vienen con el tiempo, como nos pasa en las comunidades en Guatemala cuando estamos en el sector azucarero y pasan cambios. Entonces el azúcar empieza a decirse que no es bueno para la salud y hay amenazas, o cuando sucede en las comunidades reforestadoras en Smurfit Kappa, que empieza a decirse que el eucalipto es malo y que nos quita el agua, entonces las comunidades empiezan a decir no queremos reforestar más, o llegan grupos armados al margen de la ley. O sea, todos estos son cambios que empiezan a afectar el entorno. Y aquí también a los gorilas les llegan cambios, y ese cambio es un francotirador. Y es un francotirador con mira telescópica, pero los gorilas no se dan cuenta que ese cambio está afectando el entorno. Señores y señoras, voy a dejar de compartir pantalla para decirles, ojo, quiero hacerles ver que el gran reto de ustedes a cargo de sus fundaciones es observar qué cambios están viviendo. Porque lo que típicamente nos pasa es que nos acostumbramos al cambio y no nos damos cuenta que nos puede matar, que puede poner en riesgo nuestras organizaciones o las comunidades con las que estamos trabajando, y que lo que nos funcionó en el pasado puede no funcionarnos ahora, y que tenemos que revisar esas circunstancias. Acuérdense la historia famosa de cómo se mata un batracio, un sapo. Poquito a poquito, se le va calentando el agua poquito a poquito. Como él es de sangre fría, si empieza uno en agua fría y se le va calentando de a poco, él no se da cuenta y se muere. A cambio de ponerla en agua muy caliente, el sapo, si se le mete en un agua muy caliente, él reconoce el agua caliente y salta y se protege. Mi invitación es a que piensen ustedes en sus organizaciones y en los entornos en donde se mueven, qué amenazas hay, qué cambios se están dando, y no les pase como a estos gorilas, que por no darse cuenta que llegó una amenaza tan seria como que el depredador era un depredador, pero tenía una característica distinta, y era que ya no era un chita, era un ser humano que tenía una una mira telescópica, un arma con mira telescópica. ¿Y saben qué hace el gorila? Lo mismo. No observa que hay una diferencia. ¿Y saben qué le dice a su manada? Agrúpense. Hay una amenaza, agrúpense. ¿Y qué sucede cuando le digo a mi manada que se agrupe? Soy blanco fácil para que el arma con mira telescópica apunte, dispare y mate. Eso es lo que nos pasa cuando no somos conscientes de entender que tenemos amenazas externas que nos obligan a replantear nuestras estrategias. Y ese es el liderazgo transformador, el que nos invita a aprender nuevas habilidades. ¿Qué tiene que aprender este gorila? Algo tan importante como que en vez de agrupar, hacer un ruido distinto y decir, dispérsense. Este gorila tiene que oler algo nuevo, ya no oler al chita, oler al humano. Su nariz tiene que desarrollar la capacidad
El olfato tiene que percibir que algo diferente está sucediendo. Y eso quiere decir abrirse a lo nuevo. Y eso son competencias nuevas. Tiene que dejar de hacer cosas que hacía antes, esto, y ahora tiene que hacer esto. Esas son nuevas competencias. Y fíjense que el tema no es menor, porque tiene que tener la humildad de soltar lo que antes le había funcionado, la habilidad para seguir haciendo lo que sí le funcionaba, y es probablemente tener la ascendencia sobre el equipo. Eso les funcionaba y eso ahora lo necesita. Entonces, ¿de qué les voy a hablar a partir de este momento? El liderazgo transformador, el liderazgo adaptativo, el que habla el profesor Ronald Heifetz, se trata de que nosotros como organizaciones, ustedes como organizaciones y como fundaciones, sean capaces de identificar estas tres cosas que son fundamentales. ¿Qué es lo que he venido haciendo? Debo seguir haciendo. Porque hay cosas que he venido haciendo que me están funcionando, no deben dejar de hacerlas. ¿Qué es lo que venía haciendo ya no me funciona y tengo que dejar de hacerlas? ¿Y qué cosas nuevas debo empezar a hacer que no sé hacer porque son nuevas? ¿A quién debo pedirle ayuda? ¿Cómo las puedo aprender? ¿Y cómo puedo instalarlas dentro de mi cultura? Porque como son nuevas, tengo que abrir mi mente, abrir mi capacidad y ser capaz de reconocer que me va a costar un poco de trabajo al principio, pero que poco a poco voy a irlas aprendiendo e interiorizando y hacerlas parte de mi nueva forma de vivir y de trabajar. Y esto implica nuevamente, y reitero, y perdónenme que reitere tantas veces, tal vez porque están frente a una mujer que viene desde la arrogancia y que no se cansa de aprender la humildad y de tratar de interiorizarla, de ponérmela como en la piel y de que sea como un vestidito que me gusta y que cada vez la valoro más. Porque es que la humildad permite sentarse a decir, yo no sé, me enseñan, yo no tengo la respuesta. Porque en el liderazgo colaborativo del que hablamos, se trata de construir colectivamente. Y esto sí que es afín a lo que ustedes hacen, porque las fundaciones por definición trabajan en conjunto con las comunidades. No son los que tienen las respuestas, no es el liderazgo autárquico de antes, es el liderazgo colectivo que construye. Entonces, permítanme seguir compartiendo. No sé si hay alguna pregunta, intervención. Perdónenme que estoy como muy emocionada contándoles de los gorilas, porque no quiero que, primero me parecen divinos estos gorilitas y no quiero que este francotirador los acabe. Y en el fondo es lo que nos pasa. Es que subestimamos los riesgos externos. Estamos tan ocupados en hacer lo que creemos que nos funciona, porque nuestro ego nos hace pensar que porque nos funcionó en el pasado, nos va a funcionar ahora. Siempre un chequeíto. ¿Estamos bien? Esto nos está funcionando. Equipo, esta estrategia de trabajo con la comunidad, lo sentimos relevante, nos está dando los resultados. Siempre ese chequeo, ese doble clic del que hablan los muchachos hoy en día, ese zoom, nunca sobra, porque es que las condiciones cambiantes son tan cambiantes que siempre es valioso volver a revisar si lo que estamos haciendo sigue siendo relevante o debemos revisar si hay un francotirador que llegó en nuestro escenario de futuro o de presente, porque acuérdense que el futuro no existe. El futuro es el presente que se está construyendo todos los días y así se construye el futuro. Entonces, sigamos si les parece, porque quiero llegar a mostrarles lo lindo que es este modelo, la estrategia que les quiero compartir. Entonces, esto es un cambio adaptativo. Es un cambio adaptativo precisamente porque lo que, lo que estamos viendo, ya lo paso, es que el liderazgo adaptativo es este
se ejerce cuando se quieren resolver problemas. Por eso me encanta traérselos a ustedes. Y miren que esos son los problemas que ustedes tienen que resolver. Miren, lo voy a leer así. Es que se ejerce cuando se quieren resolver problemas para los que no existe una solución conocida. Por eso están aquí tomando ustedes este curso. Si existiera una solución conocida, ustedes están no invirtiendo estas 2 horas de su valioso tiempo, sino haciéndolo, resolviéndolo. Tienen dudas, tienen inquietudes. Si supieran qué hacer, gerencian. Si no saben qué hacer, lideran. Y precisamente la solución no es conocida, para eso estamos construyéndolo conjuntamente con nuestras comunidades. Exige a los involucrados que logren aprender nuevos comportamientos, les acababa de decir, los gorilas tienen que aprender nuevos comportamientos, nuevas competencias, desarrollar nuevas habilidades y nuevas miradas. De no ser así, las soluciones no serían sostenibles y los problemas, en cambio, serían recurrentes. Y miren el ejemplo que pone este profesor, que es muy simple, y es este, es un reto técnico versus un reto adaptativo. Los retos técnicos, y este es el único concepto, no quiero aburrirlos con conceptos teóricos o, digamos, académicos, pero este sí es muy valioso y se los quiero traer y simplificar. ¿Cuántas veces en la vida hemos buscado resolver las cosas creyendo que son retos técnicos? ¿Cuál es la diferencia? Una persona llega con un infarto a urgencias de un hospital. Y este es el ejemplo de aquí, del lado izquierdo de mi pantalla. Y es un tema súper complejo, pero es relativamente claro qué es lo que hay que hacer. Lo llevan a urgencias, llaman a un cardiólogo, el cardiólogo viene y mira qué tan grave es y encuentran que hay una obstrucción parcial de una de las arterias, resuelven si tienen que hacer una operación de corazón abierto, en el peor de los casos, o si no le tienen que poner un stent y de esa manera resuelven el bloqueo que tiene la arteria. Y a la persona después le dicen que ya le dan de alta y que tiene que volver donde el médico para que lo vuelvan para revisarlo. Pero ahí es donde el problema empieza, porque ¿cuál es el reto técnico? El reto técnico fue haberle resuelto el problema. El reto adaptativo, y ese es del que quiero hablarles a ustedes, es que esta persona, voy a dejar de compartir pantalla para contarles, ¿ustedes saben cuántas personas que tienen un problema coronario reinciden? El 83%. El 83% de las personas que llegan a una clínica con un problema coronario vuelven a reincidir y vuelven a la clínica con una angina de pecho o con un problema más serio. ¿Por qué? Porque los retos adaptativos requieren cambiar comportamientos. Y eso nos cuesta mucho trabajo a los seres humanos. Y ahí es donde necesitamos el liderazgo. Porque la persona está dispuesta a ir a que le hagan un bypass o le hagan un stent. Pero lo que no es tan claro es que no está lista a hacer los cambios de comportamiento que requiere cambiar de dieta, hacer ejercicio, modificar sus hábitos, manejar distinto el estrés, por todo lo que hay alrededor de esto, porque la persona es parte del problema, pero también es parte de la solución. Y eso es lo que nos pasa en el liderazgo transformador. Eso es lo que nos pasa cuando estamos interviniendo con las comunidades. Creemos que todo lo que tenemos que hacer son retos técnicos y no nos damos cuenta que lo que estamos son frente a retos adaptativos, que tenemos que ejercer es un liderazgo transformador. Y esa es mi invitación. Y Sandra, en honor a ti es este tema. Cuando intervenías con tanta sensatez en la sesión pasada diciendo cómo trabajamos con las comunidades, creo que el gran aporte que yo quisiera hoy hacerlos y también desde mi conocimiento y mi experiencia ha sido que muchísimas veces nos acercamos a las comunidades diciendo yo creyendo saber cuáles son las respuestas que necesita la comunidad y sabiendo que muchas veces esas respuestas son parte de la solución, sin duda. Claro que son, pero que también requiere que esas comunidades sean capaces de construir nuevos comportamientos, nuevas habilidades, nuevas formas de mirar los temas
y que allí eso no es tan fácil, que eso requiere conversaciones difíciles, eso requiere escucha empática, eso requiere emociones. ¿Sí? Me acuerdo en Guatemala y en honor a, a nuestras invitadas guatemaltecas o nuestras participantes guatemaltecas, cuando íbamos a conocer cómo lo habían logrado ustedes, una cosa maravillosa para, por ejemplo, los que trabajábamos en reforestación con pinos o carpa y los, sí, fundamentalmente con los pinos o carpa, que era una de las especies con las que Smurfit Kappa reforestaba, cómo habían logrado que debajo de los pinos o carpa, o que al lado de los pinos o carpa, existieran otros cultivos, cuando en Colombia se creía que no podían coexistir pinos y cultivos adicionales. Eso era un tema cultural. Entonces, el reto técnico era poder tener cultivos adicionales a la reforestación. Parecía un reto exclusivamente técnico, ¿cierto? Pues no, era adaptativo, porque requería que las comunidades creyeran, entendieran, culturalmente aceptaran que era posible. Y mientras nosotros no viéramos que el tema era mucho más que solo entregarles las semillas y decirles que los plantaran, que había que construir con ellos un nuevo modelo de pensamiento y que eso nos llevaba al liderazgo transformador, no lo íbamos a lograr por mucho tipo de semillas que le diéramos, por mucho tipo de entrenamiento que les ofreciéramos. Eso es lo que es lindo de este modelo. Y eso es la razón por la cual les quiero compartir la estrategia que hay detrás de esto. Entonces, si les parece, voy a pasarlas y después compartimos. Quiero oírles qué opinan de esta emoción con las que les comparto este tema. Entonces, ¿qué es lo que está, el ejemplo que les acabo de poner? Estos retos adaptativos implican cuestionar valores. ¿Cuáles son esos valores? Esos valores que me llevan a mí a pensar que no puedo hacerlo distinto, que yo, la persona que no quiere hacer dieta y que llega, no, yo no estoy dispuesto a hacer dieta. Para mí comer es demasiado importante. Yo no estoy listo a dejar el chicharrón. Yo prefiero tomarme una pastilla para que me baje el colesterol. No voy a cambiar mis hábitos. Y vuelve otra vez a llegar al hospital con problemas cardíacos. No tengo respuestas. Por eso es tan complejo los retos adaptativos, porque toman más tiempo resolverlos. Cuando hay respuestas, pues las aplico. El énfasis está en las preguntas. También eso es más complejo que cuando yo tengo las respuestas es más rápido y porque implica cambiar comportamientos. Y saben que no solo de las comunidades donde intervengo, también de ustedes como fundaciones, también de ustedes porque también ellos van a decir, no estoy de acuerdo. Señores, Fundación Caicedo González, no estoy de acuerdo en la forma en que me están interviniendo. Yo tampoco, no me gusta, no me parece. Fundación Cisneros, no quiero. Fundación Polar, esto, no. Entonces nos implica una mirada de introspección y de reflexión y estar dispuesto a soltar lo que no me sirve, aprender lo que necesito aprender e involucrar nuevos comportamientos. Entonces, se puede aprender y requiere una estrategia y llegué por fin a contarles la estrategia. Y esta estrategia es la que me encanta compartirles porque tiene seis pasos. Se las voy a mostrar general y luego entramos en cada uno de los pasos. Y ese es como el regalo que les quiero dar porque es tal vez para mí de las cosas más poderosas. Yo la enseño en clase, los estudiantes se la llevan como casi que paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5 y paso 6, con todo el detalle de qué se hace en cada uno de los pasos, los riesgos, los retos, los aprendizajes. Pero quiero, digamos, hacerles mucho énfasis es porque lo he visto aplicarlo a casos como el fracking en Colombia, que tenemos todo un reto de cómo venderle a las comunidades que el fracking puede ser una buena oportunidad. Pues en este momento, digamos, políticamente ya no tenemos tanta facilidad de plantearlo, pues por un tema ideológico, pero en el gobierno anterior, muchos de mis estudiantes que trabajaban en la estatal petrolera, Ecopetrol colombiana, llevaron adelante
se aproximaron a retos de liderazgo con las comunidades que estaban en contra de una solución como esta y encontraron cómo liderar retos en torno a estas soluciones utilizando esta estrategia. Entonces, las presento, dejo de compartir pantalla, los escucho y entramos en detalle. ¿En qué consiste esta estrategia? Lo primero, diagnóstico del reto. Y voy a repetir estas palabras 3 veces. Diagnóstico del reto que ustedes estén enfrentando. Y lo voy a decir una tercera vez. Diagnóstico del reto. ¿Y por qué lo repito 3 veces? No porque ustedes no me estén escuchando, sé que no hay problemas de audio porque Andrés me habría advertido que lo hubiera. Además estoy conectado directamente a la red, o sea que ni siquiera es problema de intermitencia. ¿Por qué lo repito? Porque, y honro al profesor Heifetz cuando nos dice, si ustedes diagnostican mal el problema, se equivocan en la estrategia y se equivocan en la ejecución. Y es tan simple como eso. Si yo llego a urgencias o llego donde el médico, el mejor médico del mundo, y le digo, doctor, me duele el brazo izquierdo y mi problema está en la cabeza, el mejor médico del mundo no es adivino. Me trata como si tuviera un posible infarto, porque cree que el brazo izquierdo puede ser una inducción, puede ser sugestivo de un tema coronario, cuando lo que puede ser es un problema de migraña, por simplemente simplificar el tema. Entonces, los invito a que inviertan más tiempo y en América Latina somos muy dados a tratar de actuar más rápido y demorarnos menos en diagnosticar. Y el diagnóstico tiene todo que ver en involucrar a nuestros distintos grupos de interés para de verdad saber dónde está el problema, cuál es el problema que queremos atacar. Es lo que queremos resolver, es un tema de supervivencia o es un tema de rechazo hacia la reforestación, por ejemplo, permítame que use ese ejemplo, o es un tema de salud mental, o es un tema de deserción escolar, o es un tema de falta de ingreso al colegio, o es un tema de desnutrición. ¿Cuál es el diagnóstico? Una vez yo tenga el diagnóstico, y por favor, seamos muy claros que lo que yo estoy diagnosticando no es un reto técnico. Nuevamente, mi problema no es el tema del corazón, sino los cambios en los comportamientos. O sea, tratemos de identificar que el reto que tengo no es un tema que se resuelve con una solución técnica, sino con un reto adaptativo, porque para eso es que estoy aprendiendo a liderar. Porque si no, resuélvanlo como gerencienlo. Aquí estamos hablando de liderazgo. Diagnostiquen el reto. El siguiente punto, fundamental para las fundaciones, crucial cuando uno trabaja desde el sector social como trabajan ustedes. Mucho más si vamos a trabajar como lo van a aprender, vamos a aprender con Rubén para trabajar conjuntamente en alianzas con el sector público, para potenciar la habilidad sector privado, sector fundacional y sector público, stakeholders. Stakeholders es una palabra en inglés que lo único que está diciendo son grupos de interés. Todos los grupos de interés que se imaginen, ténganlos en cuenta, porque todos los grupos de interés van a participar en la solución del problema. Simplemente les voy a poner un ejemplo que puede ser muy interesante para que miren todas las complejidades que esto tiene. Y voy a dejar de compartir pantalla para hablarles de esto. Uno de los retos que traía uno de mis estudiantes en clase era que él tenía su hijita, no sé si es en toda América Latina, pero debe ser así, para que su hija de 2 años pudiera entrar al colegio para una escolaridad ya más formal, su hija de 2 añitos tenía que controlar esfínteres. Y su hijita no había logrado controlar esfínteres. Y ese era el reto que él traía como un reto adaptativo. Y miren lo interesante.
¿Por qué se dio cuenta que era un reto adaptativo? ¿Cuándo nos damos cuenta que es un reto adaptativo? Y este es un tip para todos ustedes. Cuando hayan hecho todo lo posible y el problema no se resuelva. Eso es una buena forma para saber que pueden aplicar esta metodología, a ver si por aquí sí les funciona. Y este hombre se daba cuenta, este estudiante, estaba desesperado porque imagínense lo que significa para una pareja en donde trabajan los dos, que no tenían ayuda permanente, que su hijito no pudiera, que su hijita no pudiera entrar al colegio. Necesitaban lograr la escolarización de su chiquita. ¿Por qué fue tan interesante aplicar esta metodología para él? Porque cuando entendió que el reto podía ser adaptativo, se le amplió la mirada y entendió que lo que él estaba haciendo era tener una mirada muy pequeña, muy estrecha de cuáles eran sus stakeholders. Y descubrió un stakeholder interesantísimo. Imagínense en cuál, que uno de los stakeholders era la persona que la cuidaba a la niña, que tenía un interés en que la niña no controlara esfínteres porque había hecho una asociación probablemente inconsciente de que si la niña controlaba esfínteres, ella perdía su trabajo. Entonces, inconscientemente, ella participaba de un juego de recompensas y castigos con la chiquita para que cuando la niña, pues para castigarla si no y premiarla si sí, pero de una forma que la niña asoció que era mejor no controlar esfínteres porque perdía a su nana. Esto para hacerles corta una historia que es larga, porque él lo que entonces aprendió que, por ejemplo, podía incluir dentro de sus stakeholders a los jardines que podían ser sus aliados, a los abuelos, a los amigos de los compañeros de la chiquita. O sea, amplió muchísimo su mirada y con esto consiguió mucho más aliados, pero también entendió quiénes eran sus detractores. Por eso es el tema tan importante de entender quiénes son los stakeholders y ustedes sí que tienen que ver quiénes son sus stakeholders, porque de entender ampliamente quiénes son sus stakeholders van a entender quiénes son sus aliados y quiénes son sus detractores. Y eso, y entender quiénes son los stakeholders, los lleva a entender cuáles son las expectativas. En la vida todo se da por expectativas, ya sean positivas o negativas. Y cuando tiene uno claramente en un reto, aquí acuérdense en que está de por medio el cambio. Hay cambio, porque si no hubiera cambio, no hay liderazgo, no hay transformación. Entonces, ¿quién gana? ¿Quién pierde? ¿A quién le duele? ¿A quién le interesa? ¿Cuál es el palo que nos están poniendo en la rueda? Todo este ejercicio estratégico que hay que jugar si ustedes quieren que las cosas le funcionen, doctora Sandra, en su honor, esto es pura estrategia de liderazgo para que realmente en Reamérica ustedes puedan apoyar a sus fundaciones en lograr resultados mucho más contundentes. Cuando yo ya sé esto, planeo el cambio porque ya sé mis fichas de ajedrez, quién es el alfil, quién es el peón, quién juega, y además esos roles cambian, porque a veces somos alfiles, a veces somos peones, a veces somos reyes, a veces somos reinas, a veces somos caballos, o sea, esto varía. Planeo el cambio, y cuando planeo el cambio, comunico y comunico, ¿sí? Uno de los grandes profesores de liderazgo, el profesor Kotter, dice que gran parte de los retos de liderazgo no son exitosos porque somos muy avaros en la comunicación. Y ustedes que trabajan en el sector de las fundaciones, sí que tienen que cacarear. Nos dicen tantas veces, por lo menos en el argot popular colombiano, nos dicen, hay que poner un huevo y cacarear como si fueran 100. Comunicar, comunicar, comunicar. Gran parte de lo que se critica o se mira a posteriori de lo que nos sucedió en el proceso de paz, y yo he tenido Frank Perel, que fue uno de los participantes del grupo negociador de la terminación del conflicto,
a quienes son colombianos saben de quién estoy hablando y quienes no se los presento, fue compañero mío en la universidad y nos formamos también en la Universidad de Harvard. Frank, yo lo invito a mis clases de liderazgo y Frank lo dice y estoy siendo referente de él, que una de las grandes equivocaciones del gobierno colombiano en el proceso que se llevó a cabo fue no comunicar o comunicar insuficientemente. Entonces, aquí planeamos el cambio, comunicamos y luego de comunicar roles y responsabilidades. Señores y señoras, no hacemos nosotros la estrategia, no la ejecutamos nosotros, distribuimos las responsabilidades. ¿Quién hace qué? ¿Quién se responsabiliza por qué? En este caso, fíjense que de alguna manera y muy simplemente, yo no soy responsable de mirar si hay manitos levantadas. Esa responsabilidad, en una forma muy simple, le he pedido a Andrés que me ayude a responsabilizarse por ella. Porque literalmente yo no los veo a ustedes, yo solo veo una pantalla en este momento. Entonces es eso, es identificar quién hace qué y luego despliego el cambio. Y vamos a ver en detalle cada uno de los pasos porque ese es el tema de la sesión de hoy, pero quiero antes de entrar en el detalle de cada una, dejar de compartir pantalla y escucharlos, escuchar qué les suena, cómo ven esto, cómo ven, voy a poner en galería para ver más caritas. ¿Qué les parece que esto puede funcionarles? ¿Cómo lo sienten? ¿Sienten que les emociona tanto como me emociona a mí compartírselos? ¿Creen que puede ser útil para su día a día? Quisiera oírles sus comentarios antes de continuar. Franci puso cámara, entonces yo quiero ir a la señorita Franci Álvarez. A ver, Hola, pues mira, hola Franci. un segundo, ¿me escuchan bien? Sí, muy bien. María Cecilia, estoy en modo asimilando, o sea, como con el carrete lento, ¿sí? Eh, Porque es muy potente y retador lo que planteas, ¿sí? Y creo que el repetir 3 veces diagnóstico del reto me quedó sonando y lograste la intención pedagógica que tenías con eso. Y es que evidentemente creo que hay que hacer pausa para la acción, ¿sí? Hay que pausar para actuar. Y a veces el día a día hace que esa pausa sea muy rápida o incluso que ni siquiera haya pausa, ¿sí? Porque vivimos en función de hacer, responder y la pausa es vital para poder decir, ven, si es por aquí o que hay que ajustar. Entonces creo que me queda haciendo eco esa pausa para la acción en términos del diagnóstico del reto. Y lo otro, indudablemente, es poder hacer conciencia de esos stakeholders en términos de sus expectativas, de sus intereses, de sus necesidades alineados al propósito que tiene cada fundación, ¿cierto? A veces lo hacemos, pero a veces no somos constantes en esa actualización o a veces damos por hecho o a veces homogenizamos el marco de las expectativas. Entonces, nosotros que trabajamos en educación desde la fundación decimos, no, las expectativas de los profes son estas, pero es que resulta que los profes no son un grupo homogenizado. Los profes del Putumayo, nosotros estamos en Colombia, no tienen las mismas expectativas que tienen los profes del norte de Colombia. Entonces creo que muy retador lo que planteas y gracias por compartirnos como ese círculo de por dónde arrancar, ¿sí? Y a dónde llegar. E indudablemente, pues requiere resquebrajar paradigmas, que creo que es lo más complicado que tiene el ser humano, y es pensarnos en otras formas distintas de poder intervenir y de poder hacer las cosas, pero estoy aquí encantada tomando nota y escuchando atentamente cada cosa que mencionas. Me quedo con esto del diagnóstico del reto, ¿sí? Que yo lo traduzco mucho en hacer pausa en tener pausa para la acción, ¿sí? Creo que lo convulsionado y el caos nos invita paradójicamente a hacer pausa, ¿sí? Si queremos actuar, pero esa pausa no entendida como algo estático, sino como algo que también está en movimiento. Era eso. Franci, gracias. No sabes lo valioso
me encanta oírte tu intervención y la honro y le pongo un micrófono porque de eso se trata, porque creo que has encontrado lo profundo de la razón de la reiteración de diagnóstico del reto, diagnóstico del reto, diagnóstico del reto. Porque es que estamos urgidos y la presión es muy grande y si hay recursos de donantes o recursos de aportes, tenemos una presión muy grande para dar resultados y creemos que los resultados llegan rápido si empezamos a actuar. Y les recuerdo de verdad, y pienso siempre en Napoleón, este hombre tan pequeñito, vistiéndose con tantos botones que le dice, vísteme despacio que estoy de afán. Entonces, tenemos que recordar y quiero que pensemos en Franci cuando estemos abocados a nuestras responsabilidades, que todas son urgentes. Ustedes están en el sector fundacional precisamente porque están convocados y enfrentando las urgencias de necesidades sociales, todas más apremiantes que las que están en cada una de las casillitas de esta pantalla de computador. Cada uno está enfrentando necesidades muy profundas de una sociedad que nos urge, pero no por actuar, no de verdad, por madrugar tanto, amanece más temprano. Demorémonos un poco más para saber mejor cómo actuar. Y tu tema de los stakeholders me parece fundamental y gracias por esa reflexión. Miren, yo tengo en mi clase de liderazgo, mañana que empiezo, tengo 24 estudiantes. Yo puedo suponer que los 24 son más o menos homogéneos, como decía exactamente Franci. Ese supuesto me impide verdaderamente reconocer la diversidad profunda de 24 seres humanos que llegan a esa clase con expectativas profundamente disímiles. Preguntarles qué quieren y qué necesitan de la clase y qué esperan de la clase es un esfuerzo que toma muchísimo tiempo, pero yo he encontrado que hacerlo hace toda la diferencia. Y me tomo el tiempo de pedirles que me cuenten a través de un video qué quieren, qué necesitan, qué les importa. Y creo que lo que verdaderamente agrega valor en el caso como docente, porque yo no puedo traer a la mesa un doctorado, no lo tengo. Ese no es mi fortaleza, pero desde lo que sí puedo traer es desde mi escucha, mi humildad y mi capacidad de interesarme en qué quiere cada uno. Y ese punto se los traigo simplemente desde mi experiencia. Lo que enriquece escuchar a cada stakeholder que parecen bastante parecidos, estudiantes de la Universidad Externado de Colombia, de la maestría en Pensamiento Estratégico y Prospectiva, que mañana empiezan conmigo clase a las 7 de la mañana. Todos tienen una mirada diferente. El énfasis es diferente. Y esa escucha me permite realmente diagnosticar hacia dónde enfatizo el curso. Y eso hace que verdaderamente ellos, como mi grupo de interés, valoren mucho mejor el producto que yo les estoy haciendo y construyamos juntos una solución que los hace valorar lo que les estoy ofreciendo. Y eso para lo que les sirva puede ser muy enriquecedor en su ejercicio con las comunidades. Gracias, Franci, por tu aporte. María Cecilia, Miguel tiene la manita arriba y Michelle también la tenía arriba, no sé, la bajó ahora. Gracias. Miguel, entonces te ofrezco la palabra. Gracias, María. Buen día a todos. Yo me quedé pensando, digo, me parece un esquema bastante didáctico y súper útil. Me quedé pensando en el tema de los stakeholders y de esta historia que nos contabas de la pareja y del que encontró que había un stakeholder que tenía como intereses distintos a lo que ellos estaban tratando de hacer, ¿no? Para poder introducir a la niña en el sistema educativo. ¿Qué haces? ¿Cuál es el tratamiento que tenemos que hacer con esos stakeholders que, digamos, van como en sentido contrario de lo que nosotros queremos lograr implementar? Es más bien una pregunta. Uy, buenísimo, Miguel, gracias. Primero, es que fíjate lo interesante, es que si no lo reconoces como stakeholder, simplemente no está en tu radar. Exacto. Y es como si estuvieras en una torre de control y hubiera un avión que viene y no lo ves en tu radar y con ese avión te puedes chocar sin saber que simplemente está en el espacio aéreo.
Entonces, esa es la primera utilidad de identificarlo, de que tu ejercicio stakeholder sea profundamente riguroso. Entonces, la primera cosa es que esta pareja, el haber hecho el ejercicio le permitió entender que la persona que les ayudaba con la niña era un stakeholder que ellos tenían que reconocer como relevante. La primera cosa, visibilizar a tus stakeholders. Segundo, cuando lo visibilizas, te das la oportunidad de reconocer que puede ser un aliado o un detractor. Al reconocer que es un detractor, descubres que tienes una conversación que tienes que tener con ese detractor y una negociación que tienes que hacer con ese detractor. Pero si ni siquiera lo has visibilizado, pues ni siquiera conversas con el detractor, porque uno no conversa con quien no conoce ni reconoce. Y esa negociación, esa conversación terminó en una negociación, en donde esa persona tuvo un reconocimiento económico, porque en el fondo todo terminaba en que esta cuidadora temía perder su trabajo y sus ingresos si la niña se escolarizaba. Entonces se redefinió, en el caso esta, pues te estoy contestando de una manera casuística, pero permíteme que esto nos sirva para extrapolar qué hacer con un detractor, que es un detractor que te va a hacer daño. En este caso era muy simple, se podía resolver con una negociación o que terminara en una transacción económica. Si tu detractor te va a ser imposible lograrlo, tú tienes que ver qué hacer. O simplemente, si tienes el poder, pues lo tienes que minimizar en la medida de lo posible. Si digamos es una persona, por ejemplo, un líder social que nunca va a estar de acuerdo con tu proyecto, pues tienes que ver ¿cómo se diría? ¿Cómo lo minimizas o cómo lo contrarrestas su poder? O saber que tienes que vivir con esa persona que siempre se va a levantar. Yo me acuerdo, yo fui secretaria de planeación del departamento del Valle y yo tenía un diputado que nunca me quiso, que siempre cualquier cosa que yo decía cuando estábamos presentando el plan de desarrollo del departamento, siempre decía, es que la doctora Otoya, yo sabía que era mi detractor permanente y que en cualquier cosa que yo presentara, él siempre estaría en contra. Y yo simplemente me preparé y me protegí de que ese era su rol y que yo pues no lo tomaría personal, lo escucharía con respeto, lo tendría en cuenta y le daría la palabra cuando estuviera yo en el uso de la misma, pero que no me desgastaría en una discusión sabiendo que el consenso nunca sería posible, que él estaría en desacuerdo, pero que era parte de la realidad que yo tendría que manejar. Entonces, mi respuesta en concreto, y gracias Miguel por traerlo a colación, es el valor de este modelo es que te permite visibilizar para que cuando visibilices sepas cuál es tu estrategia. No que te lleves de la sorpresa de que hay un jugador que te va a meter, es como el portero que mira por dónde puede venir el gol. Es lo que le pasó a los israelitas. ¿Cómo puede ser que los israelitas les hagan los ataquen sus propios contrincantes y no se hayan dado cuenta que venía un ataque, pues que estaban infiltrados y los iban a atacar desde adentro? Eso es lo que no nos puede suceder. Si nos damos cuenta que tenemos enemigos, nos protejamos frente a esa solución, busquemos dialogar, busquemos negociar y si ninguno de lo anterior es posible, nos protejamos sabiendo que ahí tenemos un enemigo y sepamos cómo defendernos en la medida de lo posible, sabiendo que nuestro reto tiene ese riesgo. Gracias. A ti, Miguel, por la pregunta. Teníamos, María María. Cecilia, Michelle estaba también con la manita arriba. Y bueno, Vanina tiene un gracias, Sandra. comentario también que me sería Ah, interesante, Vanina, si quieres comentarlo. Michelle por acá. Michelle, dale. Michelle por ahí. Sí. Te oímos, Michelle. Bueno, yo creo que igual respondiste un poco mi pregunta con la respuesta que le diste recién a Miguel, ¿cierto? Que tiene que ver un poco con los detractores. El ejercicio claramente fue intuitivo y con este modelo me ratifica en el fondo de que uno finalmente tiene que entender la necesidad de ese liderazgo que a veces es muy retractor y que lamentablemente también por su preparación
está en desventaja con otros vecinos, por ejemplo, que quieren también otros apoyos, ¿cierto? Y se canaliza solamente a través del dirigente. Entonces, ese líder social que llaman, que se llama, muchas veces eleva su voz respecto a sus necesidades, pero no necesariamente refleja lo que pasa en el territorio. Y ahí a nosotros lo que tuvimos o hemos hecho, el ejercicio ha tenido que ser paralelo, ¿no? No hemos tenido la posibilidad de parar, diagnosticar y como comenzar de nuevo, sino que hemos tratado de ir haciendo las cosas de manera paralela para en un tiempo, digamos, a corto plazo, poder implementar alguna estrategia que nos permita volver de nuevo al camino al cual nosotros queríamos llegar con esa iniciativa. Así que me voy a quedar como un poco reflexionando también la forma como de persuadir quizá o buscar a otros líderes, que esa fue fue como lo que pensamos que era lo correcto, ¿no? Empezar a buscar otros líderes dentro del sector donde pudiese equiparar ese retractor y poder llegar a un consenso en el territorio. ¿Mm? Eso Mira, quería compartir. buenísimo, buenísimo, Michelle, ese tema que nos aportas, porque en el fondo no hay mejor estrategia para convencer que buscar a aquel que le habla al oído a tu detractor. Porque Mm. muchas veces el detractor seguirá manteniendo su posición antagónica frente a ti, porque tú representas en el fondo el poder y la autoridad o el poder, y más fácil es que el detractor transforme su posición antagónica si logras que alguien de la comunidad o alguna persona que le hable al oído, digamos, no sé si es una forma que tú entiendes en Chile la acepción, pero alguien que sea Sí. cercano, que tenga influencia, lo convenza y lo acompañe en una transformación de esa posición antagónica. Esa es una estrategia que en negociación funciona muy bien y que puede ser tan efectiva o más a que tú te desgastes en la invitación de una transformación de su posición directamente. Entonces es una forma muy eficaz, como uno cuando mamá busca que los amigos de los hijos los convenzan de lo que uno como mamá no ha logrado conseguir con sus hijos. Esa puede ser, es un buen ejemplo. Mm. Sí, Gracias, Michelle. gracias. A ti, gracias por tu aporte. Vanina. Hola, buenos días. Hola, María Cecilia, muchas gracias por compartir todo lo que nos estás compartiendo. Simplemente lo había expresado un poco en el chat. Em, Coincido plenamente con lo expresado por Francis, ¿no? Esto de poder, y que viene en relación a lo que vos planteabas y comentabas, de poder hacer una pausa. Muchas veces lo que nos pasa en el día a día para poder hacer este diagnóstico, poder pensar un poco en nuestro reto, o en un nuevo propósito, cómo reorientar nuestro propósito es esto que decía yo, ¿no? Poder levantarnos a mirar el bosque desde arriba como si fuera un dron, y muchas veces en el día a día no tenemos ese tiempo. Entonces, es poder, en cierta forma, darnos institucionalmente ese momento de reflexión y de análisis, ¿no? Eso por un lado. Y para poder hacer ese diagnóstico que nos lleve a la acción en relación al reto. Y por otro lado, también lo vinculado a las expectativas de nuestros públicos centrales o nuestros stakeholders. En el caso de Franci, nosotros también trabajamos en educación y niñez, y también poder ir mirando teniendo como esta lectura del entorno y del contexto que es cambiante, ¿no? Entonces, las expectativas también van cambiando. No quiere decir eso que vayamos corriendo detrás de esas expectativas, pero sí poder ponerles en valor qué es lo que hace más efectivo nuestro accionar en torno a ese reto, ¿no? Simplemente eso. Muchas gracias. Ah, y me faltó un tema, el de, que sigue a continuación, la importancia de comunicar. Este, Porque si no comunicamos y no delegamos responsabilidades, a veces queda en una instancia aspiracional este reto que nos ponemos, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante. Muchas gracias, Ereso. Gracias, Vanina. Gracias por reiterarlo. Mira el valor y me encanta esta conversación que estamos teniendo porque una cosa,
y lo acabamos de mirar. Miren la utilidad y la relevancia de comunicar. Es lo que estamos haciendo entre nosotros. Lo acabamos de decir y parece simple. Digamos, el modelo no es muy complejo. Tiene 6 pasos, pasos que no parecen demasiado sofisticados. Pero si no lo comunicamos, que es lo que estamos haciendo en este momento entre nosotros, no lo incorporamos. Y es exactamente lo que Vanina nos está mostrando. Ella, al hacer énfasis en los 3 puntos que menciona, y miren que lo que está haciendo es una forma distinta de mencionar precisamente lo que Franci nos había resaltado, la importancia de la pausa. La importancia de la pausa, y no les acepto que no tengamos tiempo de la pausa. No les acepto. La pausa requiere solo respirar. Y respirar es algo que hacemos todo el tiempo. Lo único que les invito es que hagamos una respiración consciente. Una respiración consciente que implica de verdad respirar diafragmáticamente. Respirar no aquí, sino respirar con el estómago. Y de verdad con el equipo decir, a ver, momento, lo que estamos haciendo es relevante, es lo que vale, es lo que de verdad va a hacer la diferencia. Estamos transformando la comunidad, estamos implicando cambios de comportamiento, estamos cambiando las creencias, estamos transformando lo que de verdad va a ser la diferencia en las comunidades, en la educación de estos niños, en la forma en que los docentes los están aproximando, en que las familias lo están haciendo. Y miren que no tomó mucho tiempo, lo logramos. ¿Sí? Y Michelle decía, es que tenemos que estar actuando, sí, pero no nos dejemos atrapar. Esa es la trampa de la acción, en la que tenemos que de alguna manera ser nosotros responsables de subirnos al dron. Me encanta, el balcón es una alternativa. El profesor Heifetz usa el balcón y el dron me parece mucho más moderno, pero él dice, súbanse al balcón. Y subirse al balcón es literalmente esto. Es moverse en el asiento. Yo soy un asiento de rodachines y me lo facilita. Es un poco levantarse, subirse un poco, es respirar y mirar desde arriba. Si yo me subo, en la ciudad donde yo crecí había un club en donde había un segundo piso. A los niños nos dejaban subirnos al segundo piso y a mí me encantaba ver cómo bailaban los adultos. Traten de hacer eso, ese ejercicio literal, como de subirse a un segundo piso y mirar desde allí. Evidentemente hay que mirar desde allí y volverse a bajar, porque no es solamente dejar arriba, porque arriba no se siente como se siente en el primer piso. Hay que subir y bajar, hacer este ejercicio permanente de ser dron y ser actor, y volver a ser dron y ser actor, pero no perdernos en ser dron todo el tiempo, ni dejar de ser todo el tiempo actor, sino jugar ese segundo rol. Y nuevamente, Ivanina, te honro en esta intervención tuya, comunicar. Y es lo que estamos haciendo. Si yo no los escuchara, no hubiera dejado de compartir pantalla, la sesión es distinta. He hablado yo y probablemente sentiré que les compartí lo que tenía que compartirles, pero para mí es infinitamente más enriquecedora si paramos y los escucho, si ustedes se escuchan entre ustedes. Ahora ya Francis sabe que Vanina comparten entre ustedes dos, tienen los dos tienen los mismos intereses en el mundo de la educación, y eso ya creó un puente, y eso creó un vínculo. Y de eso se trata la importancia en el liderazgo de la comunicación. Allí, y fíjense que para el despliegue del cambio, que es lo que sigue después de comunicar, de roles y responsabilidades, primero roles y responsabilidades y luego despliegue el cambio, habrá sido fundamental en lo que ustedes logren entre Argentina y Colombia hacer cosas comunes. Pero si no se han comunicado, ese puente no se tiende, porque además Argentina y Colombia nos distancian 5.000 kilómetros. Entonces tenemos que tender esos puentes y solo se logra a través de la comunicación. No sé si hay alguien más que quisiera intervenir o seguimos compartiendo pantalla y les termino de mostrar la estrategia, cómo se concluye. Sandra, tú mandas. No, adelante, adelante, María Cecilia.
Listo. Entonces sigamos y bienvenida a las intervenciones. Aquí vamos. Bueno, entonces, vamos a ver esto que es fundamental para mí. Y esto lo puse en honor de ustedes. Porque es que muchas veces nos preguntamos, y acuérdense que yo tengo el sombrerito aquí de haber sido gerente de empresa, de haber sido, de ser obsesiva por los resultados. Digo, pero ¿por qué no cambian las cosas? Y en el fondo es lo que la razón por la cual me encanta esta teoría o lo que he aprendido de liderazgo del profesor Heifetz. Este señor me enseñó como psiquiatra que es que si las personas no aprenden nuevas habilidades y nuevas competencias, el problema no se resuelve y la solución no es sostenible en el tiempo. Creo que los que hemos buscado bajar de peso sabemos que esto es así. Si uno no cambia sus comportamientos, si uno no cambia sus desarrolla nuevas habilidades, vuelve y sube de peso, aun cuando haga dieta. Así de simple. ¿Sí? Entonces, por eso es que esta estrategia de liderazgo puede ser tan útil y puede ser tan útil para ustedes como fundaciones. Porque dice, pero ¿por qué este trabajo tan bien diseñado? Han hecho una cosa espectacular. Están buscando la sostenibilidad alimenticia de una comunidad profundamente desnutrida. Y vuelven y miran los indicadores y siguen desnutridos. Pues porque no han cambiado las habilidades y no han desarrollado nuevas competencias, lo están mirando como un problema técnico. Y el tema es que es adaptativo, señores y señoras. Entonces, ¿cómo ejercer el liderazgo? Y vamos a ver la estrategia ahora sí completa y en detalle. El diagnóstico del reto es lo que veíamos con Franci, con Miguel, con Vanina, con quienes intervinieron. Esperen, yo cambio esto que me está tapando acá. Lo primero es validar que sea un reto adaptativo. Por eso les decía diagnóstico, 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 y validar qué tan maduro está el reto. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nos enseñaban, cojan las naranjas, cojan las guayabas que están maduras. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan legitimidad con sus comunidades, porque las comunidades necesitan de verdad, porque están ganando puntos, porque necesitan que los quieran y que quieran trabajar con ustedes, porque si la comunidad no quiere una intervención de la fundación, no van a trabajar con la fundación. Entonces necesitamos que los proyectos que escojamos sean proyectos que tengan involucrados retos adaptativos, porque son donde de verdad se van a notar las transformaciones, pero también que sean cosas que se puedan lograr. Y se los pongo en ejemplos sencillos. Mis estudiantes, ya me tocan estudiantes espectaculares y muchas personas que trabajan en el sector público. Y me tocó una mujer maravillosa que como reto ellos tienen que escoger un reto adaptativo para presentar como proyecto final. Y me dice, ¿cómo acabar con la pobreza en Colombia? Y le dije, buenísimo, es un reto adaptativo, claro, porque se requieren muchos cambios en comportamientos, en creencias, en todo lo demás, pues no lo vas a lograr. De aquí al sábado, porque literalmente empezamos el jueves y el sábado tienen que presentar el trabajo final, no vas a tener ni la información, ni los datos, ni para poder presentar un trabajo que logres tener listo. Escoge algo que esté más maduro, que tenga más números, más cifras, más todo. Entonces, escojamos algo que sea factible de lograr, porque ustedes necesitan legitimidad. Y esto lo preguntaba Sandra en la reunión pasada. ¿Cómo logramos legitimidad con las comunidades? ¿Cómo logramos que quieran trabajar con nosotros, que encuentren valor en la intervención que estamos haciendo? Entonces es fundamental que veamos qué tan maduro está. Stakeholders, en los stakeholders ya lo vimos, identificar todos los actores, aliados y detractores, por lo que hablábamos con Miguel. Necesitamos saber quiénes son nuestros aliados para potenciarlos, quiénes son nuestros detractores para entenderlos, para validarlos, para reconocerlos en Colombia. Y permítanme que vuelva al ejemplo de Colombia, pero pues es nuestro país y con todo el respeto con los demás países, es el ejemplo que les puedo dar con mejor conocimiento. Gran parte de lo que se cuestionó en cómo se manejó el proceso de negociación del proceso de paz, ustedes saben, y quienes no sepan,
Cuando ya estábamos a punto, digamos, habíamos avanzado muchísimo en la negociación, se hizo un plebiscito y en el plebiscito se votó negativamente la firma del acuerdo. Y esto fue porque nunca oímos a los detractores, porque quien estaba liderando, que era el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, él fue mi jefe, o sea, fue mi jefe cuando yo trabajé, yo era presidenta del IFI, él era el ministro de Hacienda, y tengo cercanía con el presidente Santos, y yo le decía, presidente, pero ¿cómo no oyó a los detractores? Había mitad de Colombia que no quería la forma en que se estaba conduciendo el proceso. Es que uno tiene que oír a quien no lo quiere y quien no quiere el proceso, porque hay mucho que se aprende de quien no está de acuerdo. Yo aquí he aprendido, eso no es fácil porque el ego se golpea, evidentemente los detractores, se requiere madurez para uno no tomarse personal y evidentemente pues cuando uno tiene el poder es más difícil escuchar a los detractores, pero es importante escucharlos. Escucha, perdón, un poquito de agua. Es que me emociono contándoles estas cositas. Expectativas y riesgos, escuchar y validar las expectativas, los miedos. Acuérdense en que en los cambios y en las transformaciones la gente no le tiene miedo al cambio, le tiene miedo a las pérdidas asociadas al cambio. Entonces, el profesor Heifetz dice que los líderes lo que verdaderamente somos psicólogos, más que gerentes o más que, digamos, personas encargadas de fundaciones. Somos seres humanos sensibles y empáticos que tenemos que ser capaces de qué miedos hay detrás. Miren, en los procesos, por ejemplo, de transformaciones digitales, lo que hay es un miedo profundo de personas mayores como yo a que nos vamos a quedar sin trabajo porque no tenemos habilidades técnicas. La tecnología nos cuesta trabajo y entender esos miedos es fundamental porque les podemos ayudar, nos pueden ayudar a las personas mayores a que nos sensibilicemos frente a la tecnología y aprendamos. Pero si no nos preguntan, si no somos sensibles a esas cosas, a uno le da pena decir que le da miedo y le da pena decir que es, pues a mí me da pena decir que de verdad yo parezco pues como precibernética, yo parezco haber nacido en la época de Pedro Picapiedra y de Vilma, de verdad me cuesta trabajo, pero pues ya perdí la pena y ya lo cuento, pero muchas personas les da miedo. Y reconocer cuáles son las ganancias, quién gana, porque es que el que gana va a ser arrogante frente al que pierde. Entonces, fíjense que este ejercicio de expectativas y riesgos es un ejercicio que los involucra a ustedes en su empatía, en su capacidad de verdad de medir qué está en juego, cómo se está viviendo cada uno de estos procesos de cambio en los que ustedes están involucrados. ¿Cómo es la planeación del cambio? Lo que les decía, hay que identificar en ese reto de liderazgo que ustedes están enfrentando, ¿qué se conserva? Lo que se conserva le va a encantar a los que ganan porque se conserva. Lo que se cambia les va a aterrar a los que pierden porque eran los que se beneficiaban con lo que se hacía antes. Por ejemplo, me tocó ayudar en el Congreso de Colombia con la digitalización de toda la información asociada a los proyectos de ley. Ustedes no se imaginan lo que temían las personas del archivo porque al digitalizar se perdían los papeles. Y entender toda la parte emocional que había allí parecía un reto simple, ¿cierto? Se contrataba a quien digitalizara y simplemente era así. Pues no, eso no pasaba porque estas personas estaban atemorizadas de que si eso se digitalizaba, ellos iban a quedar sin trabajo. Y normalmente son las personas menos capacitadas, con más años, que temían que nadie las iba a volver a contratar. Era eso, es entender en el cambio qué se deja de hacer y quién pierde con eso que se deja de hacer. Y cuáles son los costos de todo esto que estoy diciéndoles aquí. Identificar qué se conserva, qué se cambia, qué se aprende y cuáles son los costos asociados a esto. Aquí hay que echar números. Aquí hay que de verdad traer a la gente de finanzas a que mire, porque cuando uno descifra esto, es como cuando uno le hacen los exámenes de laboratorio y mira cómo está el colesterol, los triglicéridos, cómo está el ácido úrico, cómo está la creatinina, todo esto.
porque ahí es donde uno sabe qué está en juego y qué es lo nuevo que tiene que hacer y qué es lo que tiene que dejar de hacer y cuáles son los costos implícitos en cada una de estas cosas. Me quedan 3 cositas y compartimos para ver cómo sentimos esto y qué dudas hay. Comunicación, comunicación y comunicación. Vanina, tu intervención. Comunicar el propósito y la razón del cambio. Nuevamente, cuando veíamos el liderazgo, que no puedo liderar si no hay propósito, que no puedo liderar si no hay visión. La razón del cambio es la visión, el para qué. ¿Cuántas veces nos han dicho que no nos preguntemos tanto el por qué? Porque ya pasó. Pero el para qué, si es lo que realmente nos hace crecer. El para qué pasó todo lo que pasó. El para qué, el para qué, el para qué. Y es eso el que nos da, o sea, cuando a mí me invitó Freddy a compartir con ustedes, a mí lo que realmente me llamó profundamente la atención de acompañarlos era el para qué. Si algo que yo supiera, que yo hubiera vivido, le servía a fundaciones de América Latina para construir una mejor sociedad, más equitativa, con mejores oportunidades, para niños del Putumayo que están trabajando en la educación, para personas en la educación en Argentina, para personas en el mundo minero en Chile, para Guatemala, para todos ustedes que han intervenido, ese me daba un propósito. Eso hacía que yo hoy estoy volada de una junta directiva en donde les pedí permiso para estar aquí por otra cosa. Cambié la fecha y no me he dado cuenta que tenía este compromiso, pero era tan valioso para mí, tan significativo. Había un para qué que comuniqué a mis colegas de la Junta con tanta contundencia que dijeron, listo, Coca-Cola mata tinto y ustedes son mi Coca-Cola. O sea, aquí estoy por eso, porque comuniqué. Roles y responsabilidades, identificar roles y responsabilidades, pero miren esto, individuales y colectivas. Eso era lo que exactamente Michelle nos decía. Cuando ella decía los grupos de interés, ahí ella está identificando roles y responsabilidades colectivas, así como individuales. No nos confundamos. En los trabajos que ustedes están haciendo como fundación, hay actores y actores que son individuales y actores que son colectivos. Y se los tenemos que entregar a riesgo de que nos demoremos más. ¿Saben cuál es lo que sucede aquí? Que tenemos la tentación de hacerlo todos nosotros, porque es más rápido. Porque toma más tiempo hacerlo con ellos, con las comunidades, desarrollar competencias. Esa era mi gran pelea en el Banco Interamericano de Desarrollo, que lo más fácil era que ejecutáramos a través de la institución. Entonces decíamos, ay, hagámoslo. Es más fácil contratar directo porque ustedes saben que una multilateral le pueden asignar directo y no tiene que hacerse a través de licitación pública. No, hagámoslo con la comunidad, tenemos que desarrollar competencias, crear institucionalidad para que precisamente ese know-how quede en la comunidad y no nos vamos nosotros y nos vamos con lo que aprendió, nos llevemos el know-how. Y lo último, que es muy bonito, es cómo lo hacemos, cómo es el despliegue. El despliegue, el cambio es súper bonito en este modelo porque es cultivar la curiosidad. ¿Por qué estamos entrando en este mundo? ¿Se acuerdan que una de las competencias, o quiero recordarles, que una de las competencias del ejercicio del nuevo tipo de liderazgo tenía que ver con la innovación? Y ahora después de que terminen conmigo, o sea, el próximo miércoles se van a encontrar con Juan Felipe a hablar de innovación. Y es muy chévere porque cuadra perfecto con este modelo que les estoy contando, porque como no hay respuestas, como las respuestas las están construyendo con la comunidad, aquí la curiosidad juega un papel fundamental. Hay que hacer preguntas, hay que tener curiosidad, hay que hacer cómo se les ocurre a ustedes, a las docentes, y honrando a Franci y a Vanina, que intervinieron ahora, a quienes trabajan en educación. ¿Cómo lo han hecho las docentes anteriores? ¿Cómo lo hacen las parteras? ¿Cómo tienen los hijos en el campo? Cultivar la curiosidad, experimentar, improvisar, atreverse a fallar,
Por eso hay que resignificar el error. Ya el error no es para castigar, el error es para aprender. Y lingüísticamente hay una gran diferencia entre fallar y aprender. Es el mismo error. Pero culturalmente lo tenemos asociado. El error es algo de lo que me avergüenzo. El error ahora es algo de lo que aprendo y es totalmente distinto. Adaptar, evaluar, corregir, mejorar. Miren la profundidad de estos verbos, el valor de lo que estoy aprendiendo. Y de esta manera cierro el ciclo del aprendizaje, cierro el ciclo del liderazgo. Entonces reitero, diagnostico el reto, identifico quiénes son mis stakeholders para entender sus expectativas, quiénes son mis aliados, mis detractores. Luego planeo el cambio para verdaderamente saber qué dejo, qué nuevo, qué aprendo, cuáles son los costos asociados a cada una de esas tres cosas. Comunico con profunda convicción cuál es la razón de ser de las cosas que estoy buscando. Identifico cuáles son mis roles y responsabilidades, los míos, los de mi equipo, los de la comunidad, los de los grupos de interés, los de los individuos con los que estoy contribuyendo. Muy importante, las personas extrañas, las que no parecen participar de los grupos, óiganlos. Los bichos raros, escúchenlos. Los bichos raros siempre tienen algo importante que compartirme y decirme. Y luego despliego el cambio. Y en el despliego el cambio es ejecuto, ya, lo hago, lo llevo a cabo, en donde todas estas palabras juegan un papel. Todas estas palabras tienen un rol, porque aquí estamos ensayando cosas. Ensayemos algo, no nos funcionó, corregimos, ensayemos otra. Ensayemos la jornada mixta, no nos funcionó. Ensayemos que los niños se queden en casa, no nos funcionó. Ensayemos que las personas un poco mayores les den las clases y sean clases lúdicas. De pronto esto nos funcionó, esto no. Ensayemos y exploremos, experimentemos, construyamos, seamos creativos, escuchemos. Este es un espacio muy bonito porque este es un modelo de liderazgo que nos lleva a realmente dejar el espacio a la innovación, el espacio a la co-construcción, el espacio a la posibilidad de construir juntos modelos nuevos. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla para escucharlos. ¿Qué sienten? Ay, Saúl, qué bueno verte, estás con pantalla. ¿Qué tal si además de verte te escuchamos? ¿Cómo se siente esto? ¿Qué Claro que tal te sí. suena? Muy interesante toda esta parte de la estrategia del ejercicio que nos pusiste ahorita. Los 6 pasos son fundamentales y me han hecho mucho clic con referencia a, primero, a lo más importante y que es algo que siempre trabajamos nosotros, es la empatía. Ponernos en los zapatos del otro para saber qué es lo que necesita, qué es lo que le duele, qué es lo que debemos de trabajar. Entonces, esa parte me ha hecho mucho clic y analizando sobre nuestros stakeholders, que principalmente son todos nuestros aliados, desde con quienes trabajamos hombro con hombro y de quiénes son los que nos apoyan atrás económicamente y a quiénes vamos a apoyar con respecto a las acciones que tenemos previas, ¿no? Entonces, está muy interesante, me gusta mucho y gracias por el entusiasmo y por la energía que nos transmites con tu plática. Gracias, Saúl. Muchas gracias a ti por la intervención. Me encanta oírlo. La señorita María, que ya puso la cámara aquí, yo quiero volverla a oír porque la invitación a la valentía, yo quiero que ahora la ejerzas en tu intervención. Sí, bueno, excelente, el tema, sinceramente. Y bueno, en este caso, bueno, voy a rescatar mucho esta partecita que usted habló y dijo sobre el romper ese miedo, ¿no? Romper ese miedo en el que sinceramente lo tenemos todos, ¿no? Siempre tenemos ese temor al cambio, tenemos un poquito de poder encontrar cosas nuevas, ¿no? Arriesgarnos a eso, ¿no?
Y bueno, en este caso, por ejemplo, con los stakeholders con los que trabajo directamente o trabajamos directamente, ¿no? Aplicar esto porque ahorita, por ejemplo, en estos momentos tenemos, con el proyecto que estamos realizando, tenemos evaluaciones, trabajos con ellos y siempre, como generalmente trabajamos con mujeres de las comunidades que poco han estudiado o nada han estudiado, ¿no? Entonces ellos tienen temor, ellas tienen miedo a hacer algo, a decir algo, porque se pueden reír, pueden hacerlo o pueden malograr si se trata de documentos o de algunos registros, ¿no? Entonces, mi apoyo con ellos, dijera yo así, ¿no? Es que si no hacemos nada, no nos vamos a equivocar, pero si hacemos algo, en el camino vamos a encontrar errores, pero de esos errores vamos a aprender y los vamos a corregir, ¿no? Entonces, darles también pues a ellos esa fortaleza, esa confianza, ¿no? De que podemos hacerlos que ellos también se sientan que lo pueden hacer, que son útiles, Escuchados. ¿no? Que los vamos a apoyar y que les vamos a tener, como dicen, confianza a ellos mismos, ¿no? Que ellos mismos se sientan esa confianza, ¿no? Y de que rompan ese temor de que no pueden hacerlo, que no van a poder cambiarlo, porque como ellos dicen a veces, ¿no? Es que yo no he estudiado, yo no sé, y si lo malogro, y si hago, pero le digo, si no has estudiado, porque no has tenido la oportunidad o porque no lo has podido hacer, ahora es tu oportunidad. Puedes hacerlo y todos lo podemos hacer de alguna forma, ¿no? Con algunos con mejores habilidades, otros que los vamos a ir fortaleciendo y que lo vamos a lograr con el tiempo, porque no del momento de la noche a la mañana lo vamos a hacer, sino lo vamos a hacer con el tiempo, no lo vamos a hacer rápido, ¿no? Pero si no lo intentamos, no lo vamos a lograr. Y verdad, me quedo con eso de romper ese miedo. Gracias. Mira, Michelle dice, efectivamente, si nada hacemos, nada pasará. De acuerdo. Gracias, Michelle. Gracias, María. Y Elisa, ¿quieres intervenir? Te ofrezco la palabra. Gracias, María Cecilia. Bueno, primero pues agradecerte, ¿no? Es compartirnos este modelo, es un referente que nos ayudará pues a revisar cómo estamos abordando los procesos, a validar pues si estamos teniendo en cuenta todos estos puntos que nos has compartido hoy. Entonces, pues primero agradecerte eso. Y con respecto al primer punto, ese de validar si los retos son adaptativos, pues yo creería que sobre eso quisiera como opinar, que todas las fundaciones que estamos acá nos enfrentamos a retos adaptativos y lo pongo también en relación con lo que veíamos en la clase anterior de esos contextos BANI, que pues apenas estamos como todavía entendiendo ese cambio del BUCA al BANI. Entonces creo yo que parte de eso es también identificar en dónde tenemos que colocar ese dron del que hablábamos ahora para saber qué tan, o sea, no alejarnos tanto, que no se nos convierta en un reto como el del hambre que nos ejemplificabas ahora, pero tampoco tan cerca que dejemos de ver todo el contexto, ¿no? Entonces, ese pues me parece un punto pues, súper clave. Poder identificar en dónde pararnos, en dónde ubicarnos para solucionar los retos y también cómo podemos tener esas conversaciones de los retos, esas conversaciones en común, ¿sí? Porque pues estamos en esta red, ¿no? Y creo que eso es parte de los procesos que tenemos que incorporar acá de esas conversaciones comunes. Ya, esa es la intervención. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Elisa. Creo que tocas un punto súper importante porque mencionas algo que es fundamental y es que evidentemente ustedes todos están en retos adaptativos y en los retos adaptativos requieren
identificar dentro del reto adaptativo qué componentes hay técnicos, porque hay cosas que se deben resolver dentro de resolver, por ejemplo, la escolaridad. La escolaridad requiere retos técnicos que es dotar de infraestructura a las escuelas, por ejemplo. Y eso es técnico, pero adaptativo es que los niños asistan a la escuela y para que asistan debe resolverse algo que tiene que ver con las familias, que las familias tengan la capacidad de poder proveerles el transporte, por ejemplo, a los niños o que los acompañen o que los apoyen para que puedan asistir. Y estoy hablando de lo que no conozco. Me perdonan si mi ejemplo es demasiado simple. Estoy tratando desde mostrar que en eso de llegar a la escuela no es solamente un tema técnico, sino también tiene que haber un tema de comportamiento y de actitud de la familia que facilita que esto suceda. Entonces hay un pedazo técnico dentro del reto y hay unos comportamientos que lo hacen adaptativo. Entonces, cuando les insistía en el diagnóstico, es como discernir qué parte del reto que están abordando tiene componentes técnicos y qué parte tiene componentes adaptativos, porque en lo técnico hay que ejecutar, en lo adaptativo sí tiene que tener parte de unas conversaciones, que es lo que Lisa con muy buen criterio plantea, que tiene que nos invita a lo que vamos a hablar en la próxima sesión, que tiene que ver con esta gestión emocional y estas conversaciones difíciles, estas conversaciones que tienen, que nos lleva a al ejercicio nuevamente de la empatía, pero también a ciertas habilidades que no nos han enseñado y las que normalmente no hablamos, y es que para conversar no es solamente hablar, que una conversación poderosa requiere preparación. Y eso quiero hablarles la próxima sesión, y es cómo se prepara una conversación para que una conversación sea una conversación efectiva, cómo requiere un guión, cómo requiere qué quiero lograr, cómo me preparo si realmente, qué puede salir mal, cuáles son mis argumentos frente a esa situación y cómo vamos a explorar que hay 5 tipos de conversaciones, las más comunes y las más necesarias en la gestión diaria y que de eso normalmente, por lo menos a mí nunca me enseñaron y es de las cosas más útiles que encuentro que pueden ser válidas y que precisamente como estamos trabajando con comunidades que no son, pues que precisamente María nos decía, muchas de ellas no son tan educadas, el volvernos sencillos en cómo hablamos y cómo damos instrucciones puede ser muy valioso para que la comunicación sea fluida y sencilla y fácil y efectiva sobre todo. Sandra, tienes la mano levantada. Gracias, gracias María Cecilia. Yo quiero darte las gracias por este espacio. Realmente ha sido muy interesante ver la estrategia y revisarla en el detalle que tú nos has llevado. Creo que ha sido muy importante en la reflexión. Yo trabajé muchos años en el sector cementero en Colombia. Y ahí vienen unos temas que hoy, cuando tú nos dices diagnosticar el reto y mirar esos stakeholders. Yo sé que muchos de los colegas que hoy están con nosotros comparten esta reflexión. Nosotros, cuando estamos en las empresas, tenemos como tres sombreros, ¿sí? Uno es la fundación, porque las empresas han decidido tener una fundación para manejar sus temas sociales. Otro sombrero es la empresa como tal y obviamente la comunidad. Y ahí creo que esos 2 primeros aspectos de la estrategia son fundamentales, porque a veces, y creo que a todos nos ha sucedido, pensamos en la comunidad, ¿sí? Y hacemos la revisión de stakeholders y diagnosticamos el reto, pero sin tener en cuenta el interés o la situación de la empresa misma. Y eso genera unas rupturas muy fuertes, ¿sí? Y al interior de las organizaciones, al interior de la empresa y de la fundación, una ruptura muy, muy fuerte porque se entiende que la posición de quienes están en las fundaciones está más hacia el lado de la comunidad, como ellos son los pobres de víctimas de los impactos de las empresas,
Entonces creo que una reflexión, y ahora cuando lo veíamos en todo el contexto, importantísima, es también tener claro que en los stakeholders no solamente son las comunidades, sino son también, en el caso nuestro, como fundaciones empresariales, las empresas. Sandra, qué reflexión tan valiosa nos haces. Y hay intereses que normalmente no se concilian y que pueden ser contrapuestos, y nuestra habilidad va a tener que ser conciliar, digamos, entenderlos, valorarlos y ponderarlos, y saber que los sombreros son distintos, como lo dijiste muy bien al iniciar tu intervención. Y gracias, porque no se mira al mundo, porque el mundo se mira distinto, y las razones de participar, digamos, las agendas no son las mismas, y nuestra habilidad está precisamente en saberlas dimensionar, entender y amar profundamente, y estar comprometidos con el alma en cada una de las agendas, tanto de la comunidad, entendiendo sus razones y sus lógicas, como de la empresa, que es para quien no podemos olvidarnos que existimos, como de la fundación, que tenemos una obligación de logro y de resultados. Y eso nos pone como en una disparidad, en un mundo un poco esquizofrénico, pero esa es nuestra obligación, es reconocer esos distintos stakeholders con distintas expectativas y con distintas necesidades. Muy valiosa tu intervención, Sandra, y de verdad que el modelo nos permite es precisamente De acuerdo. aplicarlo entendiendo esa diversidad de actores. Gracias, María Cecilia. A ti por tu intervención. Bueno, nos quedan todavía 10 minuticos. No sé si alguien quiere, o 9 minutos, si alguien quiere hacer alguna intervención o contarnos qué se llevan. Siempre me encanta esto. Miguel dice: por la sesión de hoy me tengo que bajar, pero nos vemos el siguiente miércoles. Bajar, miren esto, es que miren cómo esta América Latina me encanta. Bajar, salir, diría yo, pero Miguel se baja. Gracias, Miguel, que te vaya muy bien, gracias por acompañarnos. ¿Qué se llevan? María Virginia, ¿qué te llevas tú de esta sesión de hoy? Bueno, me llevo, hola. Hola. Cecilia, ¿cómo vas? Bien. Bueno, no, muchas cosas y algunas inquietudes. Elementos importantes como el tema de la importancia de hacer la pausa, tomar el diagnóstico, y pensar en ese diagnóstico, un reto que de repente al que hoy no nos hemos referido mucho en la conversa, porque ha estado muy alrededor de los grupos externos, llámese comunidad u otros actores, pero también hay que pensarse a veces hacia adentro. Trabajadores, nosotros mismos como líderes, ¿dónde están esos propios retos que tenemos como líderes en nuestros comportamientos, en nuestros conocimientos, en las capacidades? Y algo de eso nos estás contribuyendo con estas jornadas y en este proceso de rumbo al futuro. Creo que hay mucho que explorar todavía, hay reflexiones que nos quedan en torno a eso, porque generalmente a veces tratamos o solemos caer en la situación de identificar el reto afuera, y a veces el reto está en la cultura, en la actuación interna, etcétera. O inclusive, como lo mencionaba Sandra, en el mismo proceso de relacionamiento y los retos que tenemos internamente con las empresas, con los accionistas, con los trabajadores, con los mismos aliados con los cuales interactuamos. Entonces, creería que allá hay un asunto importante que explorar y que profundizar también. ¿Qué más me llevo? Pues nada, muchas expectativas en función de lo que viene. Sin duda, entendiendo que este ciclo, creería, María Cecilia, que si bien allí se muestra bastante lineal,
y por supuesto resolver el reto, identificar el problema, con ello tienes resuelto el 50% de la solución. Creería que hay momentos donde la lógica, lo impredecible, lo incomprensible, etcétera, de las realidades de este mundo a veces nos obligan como a avanzar, a tener algunos elementos y a saltarnos algún paso para poder resolver. Entre tanto, se va allanando el camino. Entonces, pues eso. Muchísimas gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Carla, levantaste la mano, cuéntanos. María Cecilia, mucho gusto. No pude, me perdí la sesión pasada, pero la retomaré en video. Muy interesante y lejos de interesante como un mapa, lo que nos has compartido muy claro, de una manera, con un reto de simplificación de la información que es súper abundante. Y coincido ahorita con lo que decía María, en que lo has enfocado más al tema, obviamente por el tema que estamos tratando, a las fundaciones, a las comunidades, etcétera. Pero ahorita en el momento en que se encuentra Fundación Merced acá en México, y yo como pues, cabeza de la fundación, o sea, yo lo he vivido este día más hacia cómo lo puedo fomentar hacia mi equipo de trabajo, hacia mis cabezas de área y demás. Primero, porque traemos un tema justo de cambios, ¿no? De identificar que eso es clave cuando es la parte técnica de la parte ya de transformación, que pues lo clave para mí ahorita fue qué tienes que liderar y qué tienes que gerenciar, porque luego queremos hacer una mezcla de los dos y ni lideramos ni gestionamos, ¿no? Entonces, porque no tenemos esta claridad de poner el nombre, la información e identificarlo. Entonces, y coincido con lo que decía María, porque también si no lo tenemos en el interior de nuestros equipos de trabajo, al interior de la cultura, difícilmente lo vamos a poder desdoblar con nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque tú lo mencionabas, es parte de la cultura. Entonces, creo que en esa bisagra, ¿no? A nivel de la institución hacia afuera y de la institución con el equipo de trabajo y esa congruencia, es ahorita con lo que terminaría con estos clics que me terminaron de caer, ¿no? Esta congruencia afuera, adentro, y que es algo que se tiene que hacer a la par. No, imagínate, si empiezo con mi equipo para después ponerlo con la comunidad, pues ya me llevo 20 años en el cambio de cultura. Digo, no tanto, pero por ahí va la reflexión y agradecerte mucho esta capacidad de síntesis y de comunicación pedagógica con nosotros. Gracias, María. A ti, Carla, gracias por intervenir y gracias por recordarnos que claramente esto es un tema que se aplica hacia adentro y hacia afuera. Muy valiosos sus intervenciones, les agradezco, porque es eso, los stakeholders están en todas partes, inclusive, y nosotros somos un stakeholder muy importante, nosotros mismos. Tenemos que reconocer cuál es nuestra agenda en esto que estamos viviendo, cómo lo estamos viviendo, qué nos duele, qué expectativas tenemos, nos mueve esta comunidad, nos sentimos cómodos trabajando con ellos, nos sentimos cómodos en la empresa para la que estamos trabajando, nos gustan nuestros donantes, nos conmueve el propósito por el que estamos, nos gusta la misión en la que nos estamos convocando. Y nos quedan 2 minutos para despedirnos y quiero usar esos 2 minutos para decirles, contestarnos esas preguntas hace que empezar en el ejercicio de liderazgo tenga todo el sentido. Y lo dijo Carla de una manera magistral y con ella cierro, porque eso nos permite discernir entre qué gerenciamos para hacerlo muy bien. Lo que conocemos y sabemos, gerenciémoslo. Y lo que no liderémoslo, y ese ejercicio de liderazgo implica entrar en un mundo donde las respuestas no las conocemos, pero si ese stakeholder que soy yo y mi equipo estamos claros en qué queremos, lo haremos maravillosamente y de eso se trata. Entonces, muchas gracias, gracias por su tiempo, gracias por su interés, gracias por ser parte de mi propósito de vida. Yo me siento muy feliz de estar acompañándolos y no veo la hora de volvernos a encontrar.
que ya será hasta noviembre, pero esperaré con ilusión ese momento y tendré en cuenta todos estos comentarios para tratar de abordarlos en nuestra última sesión. Muchas gracias. Gracias, María Cecilia. Gracias. Bueno, Muchas gracias. Nos todos. vemos. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias.